Sean todos ustedes bienvenidos a este video sobre interferencia de la luz. En esta ocasión nosotros vamos a explicar los fundamentos de uno de los fenómenos que verdaderamente más intrigaron a los físicos de todos los tiempos, sobre todo cuando se discutía la dualidad onda-partícula, si la naturaleza de la luz era que era una onda o si era una partícula. Y este tema de interferencia jugó un papel fundamental para establecer que la luz tiene una naturaleza ondulatoria. Entonces, en este video solamente vamos a explicar los fundamentos, ya luego vamos a ver algunas demostraciones y más adelante algunos ejemplos. Por lo pronto, este video es para ir introduciendo esto de la interferencia de la luz. Entonces, iniciemos. Algunos de los aspectos que vamos a tratar, por ejemplo, están algunos conceptos e ideas. Vamos a tratar la interferencia constructiva, vamos a tratar también la interferencia destructiva y la demostración la vamos a hacer en el próximo tutorial. Entonces, vamos a seguir. La interferencia se define como cualquier situación en la que dos o más ondas se traslapan en el espacio. Cuando esto ocurre, la onda total en cualquier punto y en cualquier instante está gobernada por el principio de superposición. ¿Qué establece entonces este principio de superposición? Que cuando dos o más ondas se traslapan, es decir, se cortan, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante se encuentra sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales si cada una se presentara sola. Vamos a ver ahora por qué la interferencia generó tanta intriga en los físicos y fue tan determinante para establecer la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces vamos para allá. Bien. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula.
Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Básicamente este video nos permite a nosotros introducir luego lo que vamos a ver de la relatividad, de la mecánica cuántica y todo esto, pero por el momento nos vamos a limitar a la interferencia constructiva, a la interferencia destructiva, pero sí con la idea de ir introduciendo esos aspectos. Imaginen que tienen una fuente de sonido. Esto podría ser un oscilador que está generando una onda en una cuerda o un remo que se mueve arriba a abajo y que crea ondas en el agua. O incluso una bocina que crea ondas de sonido. Esta puede ser cualquier fuente de onda que crea esta onda armónica simple. Ahora digamos que tenemos otra fuente de onda. Si tomamos esta segunda fuente de onda y la ponemos básicamente encima de la primera fuente de onda, vamos a tener interferencia de onda, ya que la interferencia de onda ocurre cuando dos ondas se superponen. Y si queremos saber cómo va a lucir la onda total, vamos a sumar las contribuciones de cada una de las ondas individuales. Aquí ponemos un fondo para ayudarnos a medir las unidades y así poder sumar las contribuciones de cada onda. El punto de equilibrio se encuentra justo aquí, que es en donde la onda tendría un valor de 0. Y la onda total la vamos a encontrar sumando las contribuciones de las ondas individuales. Así que si sumamos las contribuciones de la onda 1 y la onda 2, aquí la onda 1 tiene un valor de 1 y la onda 2 también tiene un valor de 1. Una unidad más una unidad nos da 2 unidades, por lo que la onda total va a tener un valor de 2 aquí. Y 0 unidades más 0 unidades pues nos va a dar 0 unidades. Menos 1 y menos 1 nos da menos 2. Y seguimos haciendo esto y nos damos cuenta de que vamos a tener una onda coseno bastante grande. Y decimos que estas ondas se están interfiriendo constructivamente. A esto le llamamos interferencia constructiva porque ambas ondas se combinan para crear una onda que es el doble de alta que las originales. Cuando dos ondas se combinan para formar una onda más grande, tenemos interferencia constructiva. Y ya que estas ondas se están combinando perfectamente, ustedes podrán referirse a esto como una interferencia perfectamente constructiva o interferencia totalmente constructiva. Pueden imaginarse casos en donde las ondas no se alinean perfectamente, pero aún así se obtiene una onda total más grande. Interferencia constructiva, aunque no va a ser una interferencia perfectamente constructiva. Así que esto es la interferencia constructiva. ¿Por qué estas ondas fueron constructivas? Bueno, vean esta onda 2. Luce exactamente igual a cómo luce la onda 1. Simplemente las traslapamos y obtuvimos una onda que vale el doble de las originales. Y quizá me puedan decir, vaya, esto no es muy impresionante. Pero vean esto, digamos que tenemos otra fuente de onda, 2, es diferente
tiene un desfasamiento en pi. Porque vean, en lugar de comenzar en un máximo, esta nueva onda comienza en un mínimo. Así que está adelantada medio ciclo, o quizá está atrasada medio ciclo con respecto a la onda 1. Medio ciclo es pi, ya que todo el ciclo es 2pi. Y a menudo las personas se refieren a esto como desfase de pi o desfase de 180 grados. De cualquier forma, se encuentra fuera de fase comparada con la fuente de onda 1 por medio ciclo o pi. ¿Qué pasa si sobreponemos estas dos? Quitamos esto y traslapamos estas dos para ver qué ocurre. Y ahora haremos el mismo análisis. Aquí no necesito las líneas de fondo, ya que vean que tengo 1 y menos 1. 1 y menos 1 es 0. 0 y 0 también es 0. 1 y menos 1 es 0. 0 y 0 es 0, no importa en dónde me encuentre. 1 medio y menos 1 medio es 0. Estas dos ondas, cuando se traslapan, me van a dar 0. Y a esto le llamamos interferencia destructiva, ya que estas dos ondas esencialmente se destruyen mutuamente. Lo que parece una locura, que dos ondas se sumen y den nada. ¿Hay alguna aplicación para esto? Claro que sí. Imaginen que se encuentran en un aeroplano y están escuchando el molesto retumbar de los motores, lo cual es bastante molesto en nuestro oído. Lo que hacen es ponerse sus audífonos de cancelación de ruido. ¿Y qué hacen estos audífonos de cancelación de ruido? Pues cuando los tenemos puestos van a escuchar la onda de sonido que se acerca a nuestro oído y cancelan este sonido generando su propio sonido, pero los audífonos van a desfasar en pi esta señal, de manera que coincide con ese retumbar de la frecuencia de los motores y producen su sonido igual pero que está desfasado en pi, de manera que ambas señales se cancelan y su oído no escucha nada. Aunque bueno, muchas veces no es completamente silencioso. No son perfectos, pero trabajan sorprendentemente bien. Esencialmente combaten fuego con fuego, ya que combaten sonido con más sonido, y se basan en esta idea de interferencia destructiva. No son perfectamente destructivos, pero las ondas que dibujamos aquí sí son perfectamente destructivas. Se cancelan perfectamente y a esto le llamamos interferencia perfectamente destructiva o interferencia totalmente destructiva. Y esto sucede porque estamos mandando una señal que está desfasada en pi con respecto a la primera. Quiero mostrarles algo interesante y vamos a quitar esto por el momento. Nos quedamos con la fuente de onda 1 y regresamos con la fuente de onda 2 que teníamos anteriormente. Esta es la onda que es idéntica a esta otra onda. Si las traslapamos o superponemos, vamos a tener una interferencia perfectamente constructiva, ya que los picos se alinean perfectamente con los otros picos. Lo mismo sucede con los puntos mínimos o los valles. Se alinean perfectamente entre las dos ondas, pero conforme muevo hacia adelante la fuente de onda 2, vean lo que sucede, comienzan a desfasarse. Cuando están perfectamente alineadas, decimos que están en fase. Pero si muevo una, comienzan a desfasarse, y si desplazo una lo suficiente, vean que comenzamos con una interferencia constructiva. Y al mover una fuente, esta situación se vuelve destructiva. Ahora los picos se están alineando con los valles y se van a cancelar mutuamente. Si muevo hacia adelante mi fuente 2 un poco más, se van a alinear de nuevo perfectamente y tendremos interferencia constructiva. Pero si la muevo más, tendré interferencia destructiva. Y si lo sigo haciendo, pasaré de interferencia constructiva a destructiva una y otra vez. Así que, en otras palabras, una forma de obtener interferencia destructiva es tomar dos fuentes de onda que comiencen igual, es decir, que estén en fase, las ponemos juntas y así tenemos interferencia constructiva. Para obtener interferencia destructiva, si tenemos una señal desfasada, pi veces, y las ponemos juntas, vamos a tener la interferencia destructiva, ya que todos los picos coinciden con los valles. Pero otra forma de obtener interferencia constructiva o destructiva es comenzar con dos ondas que se encuentren en fase y asegurarnos de que una de ellas se mueva hacia adelante comparada con la otra, pero ¿qué tan lejos deberemos de moverla para obtener interferencia constructiva o destructiva? Vamos a probarlo. Comenzamos aquí
y cuando están juntas tenemos interferencia constructiva. Y si muevo mi fuente de onda 2, que estaba originalmente en fase con la primera, y la pongo aquí, tendré interferencia constructiva. ¿Qué tan lejos la moví? La moví hasta acá. La parte de enfrente de la bocina llegó aquí. ¿Qué tan lejos fue? Vamos a quitar esto y vemos que fue una longitud de onda, ya que va de pico a pico. Una longitud de onda exacta, suponiendo que estas dos ondas tienen la misma longitud de onda cada una. Noten que lo que hicimos en esencia fue que la onda de la fuente de onda 2 no tuvo que viajar tan lejos para llegar hasta donde sea que estemos detectando el sonido. Podemos tener un oído acá o algún detector científico que registre el sonido. La onda de la fuente 2 está viajando solamente esta distancia para llegar al detector, mientras que la onda de la fuente 1 está viajando toda esta distancia. En otras palabras, la onda 1 está viajando una longitud de onda más que la onda de la fuente 2. Y así ambas quedan en fase y tendremos interferencia constructiva. Pero esta no es la única opción que podemos tener. Si seguimos moviendo la fuente de onda 2 hacia adelante y la ponemos hasta acá, otra longitud de onda hacia adelante, obtendremos nuevamente interferencia constructiva. Y en este momento la onda de la fuente 1 tiene que viajar dos longitudes de onda más que la onda de la fuente 2. Y quizá ustedes ya hayan detectado este patrón. No importa cuántas longitudes de onda se mueva la fuente hacia adelante, siempre y cuando sea una cantidad entera de longitudes de onda, tendremos cada vez interferencia constructiva. Así que algo que resulta ser útil es la fórmula que resulta de decirnos cuál deberá ser la diferencia en la longitud de la ruta. Vamos a llamar a esta X2 porque viene de la fuente 2. Es la distancia que tiene que viajar la onda de la fuente 2 para llegar al receptor. Y la distancia X1 va a ser la distancia que tiene que recorrer la onda de la fuente 1 para llegar a este mismo receptor. Y podemos escribir una forma que relacione la diferencia entre ambas distancias de la longitud de la ruta, que llamaremos delta X, que es la distancia que tiene que viajar la onda 1, X1, menos la distancia viajada por la onda 2. Y con base en lo que vimos aquí, si esta diferencia en las distancias siempre es igual a un número entero de longitudes de onda, por ejemplo 0, que es el caso en el que ambas se encuentran juntas, tenemos interferencia constructiva. Cuando tenemos esto igual a lambda, una longitud de onda, también tendremos constructiva. Si esto es igual a dos longitudes de onda, también tendremos interferencia constructiva. Y en este caso, cualquier cantidad entera de longitudes de onda nos dará interferencia constructiva. ¿Y cómo obtendremos la interferencia destructiva? Pues vamos a continuar con esta fuente de onda que comenzó originalmente en fase. Así que estas dos fuentes de onda comienzan en fase. ¿Qué tan lejos tengo que mover esta fuente para tener interferencia destructiva? Pues veamos, tengo que moverla hasta que llegue aquí. ¿Qué tan lejos movimos la parte de enfrente de esta bocina? Pues fue esta distancia, que si quito esto me daré cuenta de que es media longitud de onda, de pico a valle, media longitud de onda. Y esta no es la única opción. Sigo moviendo mi fuente 2 hacia adelante y aquí es constructiva, seguimos hasta llegar de nuevo a destructiva. ¿Qué viajamos esta distancia más? ¿Qué tan lejos fue? Quitamos esto y vemos que esto es una longitud de onda. Noten que en este punto la onda de la fuente 1 tiene que viajar 1,5 longitudes de onda más para llegar al receptor, al menos comparada con la fuente 2. Seguimos moviendo nuestra fuente 2 un poco más. Esto es constructivo, seguimos y de nuevo es destructiva. Y viajamos esta distancia más, que es igual a otra longitud de onda más. Si quitamos esto, vemos que aquí coincide valle con valle y es otra longitud de onda completa. Y en este caso, la onda 1 tuvo que viajar 2,5 longitudes de onda más que la onda 2. Así que cada vez que la onda 1 tiene que viajar media longitud de onda más que la onda 2, tendremos interferencia destructiva. Es decir, si esta diferencia en la longitud de la ruta es igual a lambda entre 2, 3 lambda entre 2, que es 1,5 lambdas,
5 lambdas entre 2, que son 2,5 longitudes de onda, y así sucesivamente obtendremos interferencia destructiva. Esta es la diferencia en la longitud de la ruta entre dos fuentes de onda que pueden determinar si voy a obtener una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. Pero vean que comenzamos con dos fuentes de onda que iniciaban en fase, por lo que todo este análisis de aquí supone que ambas fuentes comenzaron en fase entre sí, es decir, ninguna de ellas tenía un desfasamiento de pi. ¿Qué nos dará este análisis si tenemos fuentes que comienzan con un desfase de pi? Quitamos esta onda 2 y ponemos esta otra onda desfasada. Esta onda 2 está desfasada en pi con respecto a la onda 1. Así que la ponemos aquí, quitamos esto, y ahora cuando están juntas estas dos fuentes de onda, tendremos interferencia destructiva. En este caso, para una diferencia en la longitud de la ruta igual a 0. Ambas están viajando la misma distancia para llegar al receptor, así que x1 y x2 van a ser iguales, por lo que al restarlas vamos a tener 0. En esta ocasión, el 0 nos está dando destructiva, en lugar de constructiva. Veamos qué pasa si muevo mi fuente 2 hacia adelante. Veamos qué tanto tenemos que desplazarla para obtener nuevamente interferencia destructiva. La tenemos que mover hasta acá. ¿Qué tan lejos la movemos? Pues movimos la fuente de esta bocina esta distancia, que es toda una longitud de onda. Si quitamos esto, vemos que nos movimos de pico a pico. Y aquí nuevamente tenemos interferencia destructiva. Así que, de nuevo, aquí 0 nos dio interferencia destructiva. Lambda, o una longitud de onda, nos da también interferencia destructiva. Y se darán cuenta de que todas las distancias que tienen longitudes de onda enteras nos van a dar interferencia destructiva. Esto lo muevo hacia adelante otra longitud de onda y de nuevo obtengo interferencia destructiva, ya que todos los picos se alinean con los valles. Así que lo interesante es que si dos fuentes inician estando desfasadas pi veces, vamos a tener, esto lo cambiamos, cuando comienzan con un desfase de pi, entonces las diferencias en la longitud de la ruta que sean igual a 0, lambda, 2 lambda, etc., no nos darán interferencia constructiva, sino que nos darán interferencia destructiva. Y quizá ya se imaginen qué nos darán estas diferencias en la longitud de la ruta que sean iguales a mitades de longitudes de onda. Vamos a averiguarlo. Comenzamos con las dos fuentes juntas. Quitamos esto y ahora movemos esto hacia adelante media longitud de onda. En efecto, interferencia constructiva. Así que si muevo esta fuente que ya tiene un desfasamiento en pi, media longitud de onda hacia adelante, en lugar de tener una interferencia destructiva, voy a tener una interferencia constructiva. Y si la muevo otra longitud de onda hacia adelante, hasta acá, noten que esta onda de la fuente 1 tiene que recorrer 1,5 longitudes de onda más con respecto a la onda de la fuente 2, que son 3 medios de longitudes de onda, por lo que algo que comenzó siendo destructivo, ahora se alinean perfectamente para darnos algo constructivo. Y se darán cuenta que todas estas diferencias en la longitud de la ruta, que son mitades de longitudes de onda, en lugar de darnos interferencia destructiva, nos darán interferencia constructiva, ya que una de estas fuentes de onda tiene un desfasamiento de pi en comparación con la otra. Así que podemos decir que cuando dos fuentes comienzan con un desfase de pi, en lugar de llevarnos a interferencia destructiva, esto nos dará interferencia constructiva. Y estas ideas son la base de todos los patrones de interferencia que van a encontrar en el universo. Lo que es genial, si ustedes se encuentran con algún patrón de interferencia, probablemente se deba a esto. Y si hay una ecuación que ustedes tengan que usar, muy probablemente esté fundamentada en esta idea, si es que tiene interferencia de onda en ella. Y aquí quiero agregar algo más. Las fuentes no necesariamente tienen que comenzar desfasadas. A veces, en donde estén viajando, pueden ocurrirles cosas. Es un universo muy loco y quizá una de las ondas fue desfasada en el transcurso del viaje. Pero, sin importar por qué, si una de ellas termina con un desfasamiento de pi,
Ya sea desde el inicio o después, vamos a usar esta segunda condición de aquí para saber si vamos a obtener una interferencia destructiva o una interferencia constructiva. Y si ninguna de ellas tiene un cambio de fase, o si ambas tuvieron el mismo cambio de fase, vamos a usar esta condición de aquí. Pueden imaginarse que se intercambia la fase en ambas, pero si ambas lo hacen, pues no quedarán desfasadas entre sí. En resumen, la interferencia constructiva ocurre cuando dos ondas se alinean perfectamente. La interferencia destructiva ocurre cuando los picos coinciden con los valles y se cancelan por completo, y pueden usar la diferencia en la longitud de la ruta para dos fuentes de onda y así determinar si estas ondas tendrán una interferencia constructiva o una interferencia destructiva entre sí. La diferencia en la longitud de la ruta es la diferencia de lo que una onda tiene que viajar para llegar al detector comparada con la longitud que la segunda onda tiene que viajar para llegar al mismo receptor. Y suponiendo que ambas fuentes comienzan en fase, es decir, que ninguna fue desfasada en el camino, las diferencias en la longitud de la ruta, que sean longitudes de ondas enteras, nos darán interferencia constructiva. Proporcionales a mitades de longitudes de onda, nos darán interferencia destructiva. Y si nuestras dos fuentes inician con un desfase de pi, o alguna de ellas se desfasó pi veces en el camino, las longitudes de onda enteras, en las diferencias de la longitud de la ruta, nos darán interferencia destructiva. Y las mitades de longitudes de onda, en la diferencia de la longitud de la ruta, nos darán interferencia constructiva. A los fines de nosotros formalizar con respecto a la interferencia constructiva y destructiva, vamos a establecer que la interferencia constructiva ocurre en aquellos puntos donde la diferencia de las trayectorias es un número entero de longitudes de ondas. Matemáticamente esto lo podemos expresar de esta manera, que las diferencias de las trayectorias aquí sería igual a d por el seno del ángulo brillante igual a m por lambda. Aquí m más bien lo que indica el orden de la franja. Por ejemplo, aquí esta es la franja brillante central, por tanto es cuando m es igual a 0, esto cuando m es igual a 1, fíjense que tenemos acá, aquí cuando m es igual a 2, y aquí como también se forman franjas brillantes, también entonces tenemos que sería negativo 1 y negativo 2. Lo único es que esto es simplemente para identificar si está por encima de la franja brillante central o si está por debajo. En este caso debemos considerar que esta distancia básicamente es la distancia de separación de las ranuras, que lo vamos a ver más adelante, y aquí se indica el seno del ángulo brillante para indicar que cuando se forma una interferencia constructiva, aquí nosotros vamos a ver puntos brillantes en la pantalla. Es decir, cuando veamos estos puntos brillantes es porque se ha formado una interferencia constructiva, pero cuando veamos estos puntos oscuros es cuando se ha formado una interferencia destructiva. A partir de aquí entonces vamos a establecer las condiciones para la interferencia destructiva. La interferencia destructiva propiamente forma las regiones oscuras y esta se produce cuando la diferencia de las trayectorias es la mitad de un número entero de longitudes de ondas. Fíjense que tenemos algo parecido acá, lo único es que aquí tenemos más un medio y aquí tenemos entonces el seno del ángulo oscuro para identificar que se forma entonces una región oscura. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque en las interferencias destructivas la primera franja oscura no es cuando m es igual a 1. La primera franja oscura es cuando m es igual a 0. Por tanto, fíjense que aquí debemos considerar que m0 es la primera franja oscura hacia arriba. Y entonces aquí tenemos cuando m es igual a 1, cuando m es igual a 2 y así sucesivamente. Pero le hago la indicación porque la primera franja oscura no es cuando m es igual a 1, sino cuando m es igual a 0. Pero en el caso de las interferencias constructivas, la primera franja brillante después de la franja brillante central es cuando m es igual a 1. Entonces para acá sería entonces negativo 1 y para acá sería negativo 2. A partir de esto entonces vamos a ver las condiciones para observar interferencia cuando se tienen ondas de dos o más fuentes. ¿Qué deben cumplir esas ondas? Primero, las fuentes deben ser coherentes. ¿Qué significa esto? Que deben mantener una fase constante respecto de otra. Y segundo, que las fuentes deben ser monocromáticas, es decir, de una sola longitud de onda. En otros términos, las luces monocromáticas básicamente son luces de un solo color.